Vamos a leer inicialmente 2 versículos. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Juan capítulo 12, versículo 25. Juan 12, 25. Juan 12, 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos amados, paz del Señor. El Dios de los cielos, en la eternidad, concibió el plan no solo de la redención, sino que también concibió el plan de la creación. Esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diseñaron un plan para poder crear al hombre. Y la manera como nosotros fuimos creados corresponde al plan de la creación en la eternidad. No es casualidad que la raza humana tengamos una parte material y una parte inmaterial. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, la parte orgánica, pero también en Génesis capítulo 2, verso 7, la Escritura revela que recibimos el aliento de vida. La vida de Dios, o sea que nosotros tenemos una parte inmaterial que procede de la vida de Dios, que está tipificado por el aliento que sopló Dios en el cuerpo del hombre y llegó a ser el hombre un alma viviente. Entonces nosotros tenemos una parte material y una parte inmaterial. La parte material es nuestro cuerpo y la parte inmaterial es lo que nosotros conocemos como el espíritu y alma. ¿Bien? Y ese diseño que nosotros que tenemos, fuimos creados de esa manera por Dios, porque así se iba a cumplir el propósito y el plan de la redención. Bien, primero, fuimos creados como somos por el plan de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre planea, vamos a crear el hombre de esta manera. Y esa creación que tenemos va de acuerdo con el plan de la redención. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y espíritu, porque eso tiene que ver también con el plan de la redención de Dios para con la raza humana. Entonces quiero llamar la atención primero a colocar una base para poder desarrollar el tema que vamos a compartir hoy. En Lucas capítulo 8 tenemos nosotros el contexto de la parábola del sembrador. Bien, ustedes saben que su primera instancia, la interpretación es que cada una de esas tierras representa los corazones de las personas cuando nosotros les predicamos el evangelio. Bien, y el versículo 12 y el 14 llama la atención a una palabra que es la que quiero que nos centremos. La puede ver en el 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Llamo la atención a esa palabra vida, téngala muy presente. Juan capítulo 12, el segundo texto que leímos, el que ama su vida, la puede ver ahí, téngala presente, la perderá, y el que aborrece su vida, téngala presente, en este mundo para vida, téngala presente, eterna la guardará. Bien, lo particular de los dos versículos, en lo que queremos enfatizar es que se repite la palabra vida. En Lucas 8:14 habla de la palabra vida, los placeres de la vida, y en Juan 12 dice el que ama su vida. Bien, la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, otra vez la palabra vida, para vida eterna la guardará. Bien, entonces empezamos diciendo que en Lucas 8:14, ahí cuando dice los placeres de la vida, esa palabra griega para vida es bios, de donde viene biología. Bien, y la palabra griega en Juan 12:25, donde dice el que ama su vida, ¿la puede ver ahí?
ahí no es la palabra bios, ahí es la palabra psique, que generalmente en el Nuevo Testamento se traduce como alma. ¿Bien? La Biblia Nácar Colunga traduce así: el que ama su alma, ¿ve? Aquí lo tradujo literalmente la palabra vida. Entonces, el ser humano, con estos dos versículos, y no pierda de vista la última palabra vida en Juan 12:25, porque es diferente. Entonces, el ser humano, nosotros la raza humana, tenemos dos clases de vida. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la vida material, que es la vida bios, la vida biológica. ¿Bien? La vida biológica es la vida que tenemos todos los seres humanos, los animales, las plantas y los demás seres vivos. Todos tenemos esa vida natural y así lo diseñó el Señor. Pero también los seres humanos tenemos otro tipo de vida, y es la vida del alma, la vida psíquica, ¿sí? La vida almática, y se refiere al yo de la persona. Bien, entonces esa palabra psique se refiere al alma humana, a la mente, a la razón, a los sentimientos, a los afectos, a las emociones, a la voluntad, al yo mismo. Bien, o sea, resumiéndolo, a la carne. Bien, pero pasa algo: el hombre natural, sin regenerarse, el hombre sin ser salvado, tiene esas dos clases de vida. Todos los seres humanos tenemos la vida biológica, bios, y tenemos la vida del alma. Esto que hace que estemos hablando, pensando, es la vida del alma, el yo, y es propio a toda la raza humana. Todos los seres humanos tenemos esas dos vidas. ¿Bien? Pero el diseño del plan de la redención, por eso dije que vamos a hablar para cristianos más nuevos, incluso si hay alguien que no ha nacido de nuevo, escuchen lo que dice la palabra. El plan de la redención en la eternidad, diseñado por el Dios Trino, decidió que para salvar al hombre tenía que darle otro tipo de vida, aparte de la vida biológica y vida psíquica o vida del alma con la que nacería. Eso lo decidió Dios. Y esa otra clase de vida que Dios le iba a dar al hombre, por el cual lo iba a salvar, es la que aparece en la parte final de Juan capítulo 12, en el 25. Si usted lo mira, ahí aparece en el 25. En la primera: el que ama su vida, sí que la perderá, y el que aborrece su vida, sí que en este mundo, para vida eterna. ¿Ves la palabra vida eterna? Ahí ya no es sí que, ahí es la tercer vida, digámoslo así, que Dios da a la persona para cumplir su propósito de redención, y es la palabra griega zoe, que es un nombre incluso muy común entre las hijas de los hermanos. Entonces, esa palabra zoe es la vida que no tiene la raza humana. Es la vida de la cual todo ser humano necesita para poder salvarse. ¿Bien? Y esa palabra vida es la vida como la tiene Dios, la vida eterna. ¿Bien? Entonces, esa vida zoe es la vida que Dios tiene en sí mismo y que se manifestó por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Zoe aionos. Generalmente esa palabra zoe, cuando aparece en Juan, siempre va con eterna, aionos. Casi siempre significa vida eterna. ¿Bien? Entonces, esa vida zoe, aparte de ser, digámoslo así, como un estado, la vida zoe es una persona. Es el verbo de Dios que descendió de la eternidad al mundo de los hombres para darnos vida, una vida que no teníamos, que es la vida eterna. Y esa vida viene cuando viene el ejercicio de la fe. O sea, cuando nos arrepentimos, cuando viene el Evangelio, escuchamos que Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino al mundo para morir por los pecadores,
para sustituirnos por nuestros pecados y en nuestra muerte, y para que al creer en su nombre tengamos vida. ¿Bien? Entonces nosotros hemos recibido todos por nacimiento la vida bios y la vida almática. ¿Bien? Pero en el segundo nacimiento viene la vida eterna a nuestra vida, y así entonces se va cumpliendo el plan de la redención. Entonces, cuando Dios salva una persona, ahora esa persona pasa a tener 3 vidas. ¿Estamos de acuerdo? La vida bios, la vida almática, y ahora tiene una vida que no poseía. ¿Y cuál es? La vida eterna, hermanos. Cuando creemos por la fe, el Espíritu Santo nos participa de esa vida, que es la vida de Dios, que se nos comunica por la fe a través del Espíritu Santo, hermano. Y ahora pasamos a tener 3 vidas. Y esa vida llega a la parte inmaterial de nosotros que se llama el Espíritu. Bien, entonces hicimos todo introducción para hablar de la vida eterna. Vamos a Juan capítulo 10, que es el texto base que vamos a considerar. Vamos a leer primero capítulo 1, capítulo 10, Juan capítulo 10, del 1 al 6 primero. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Esa es la primera parte de la parábola o de la alegoría del redil, de la parábola del redil. La segunda parte, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvado, y entrará y saldrá y hallará pastos. 10, aquí es donde nos queremos entrar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11, yo soy el buen pastor, y el pastor da su vida por las ovejas. Bien, no vamos a hacer una consideración exegética expositiva verso por verso por causa del tiempo, sino que quiero que nos centremos en el versículo 10. Bien, vamos a hablar del contexto histórico de esta parábola. ¿Por qué lo digo así? Porque aunque en el versículo 7 aparece la palabra alegoría, ¿lo ven? A.T. Robertson, en su comentario del Nuevo Testamento griego, dice que la alegoría es una forma de parábola. Bien, entonces necesitamos encontrar el contexto histórico de esta parábola. ¿Por qué Cristo dio esta enseñanza? Generalmente las parábolas siempre tienen un contexto que viene por una pregunta, por una acción, por una corrección. Bien, entonces el contexto de este capítulo 10, la parábola del redil, se halla en Juan 9:34. Vamos a leerlo. Ahí está el contexto histórico de la parábola. Juan 9:34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Bien, ¿qué está pasando? Había un ciego de nacimiento que Cristo había sanado. Bien, entonces él dio testimonio de quién lo había sanado, pero
a él lo expulsaron los líderes israelitas, los de la sinagoga, los fariseos, los saduceos. Y aquí un comentarista dice que Jesucristo hizo un milagro diferente a los demás milagros, porque dice que cogió barro, recuerda lo que dice en Juan 9, y hizo barro y se los untó al ciego. Entonces un comentarista se atreve a decir que el ciego no tenía globos oculares, y lo que hizo Cristo con el barro fue darle como nuevos ojos. Independiente si lo hizo así o no lo hizo así, el asunto es que el milagro lo hizo, lo llamaron los líderes fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y le preguntaron sobre el milagro, y él dijo que sí, que alguien lo había sanado, que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Lo expulsaron. ¿Bien? Entonces, cuando lo expulsan y Cristo lo encuentra, esta es la razón por la cual da él esta parábola de la parábola del redil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al mendigo ciego lo habían expulsado de la sinagoga, hermano, y a los falsos pastores, en este caso ellos, no le importaba la salud espiritual de los israelitas. Al contrario, lo habían injuriado, lo habían maltratado y lo habían expulsado. Pero Jesús, como buen pastor, ¿qué hace? Va y lo halla. Juan 9:35 dice que lo halló. Ese es el contexto donde viene la parábola. Lo halla, lo recibe por gracia, le otorga la salvación y lo introduce ¿a dónde? A su rebaño. ¿Bien? Y lo introduce a su rebaño, donde ahora sí es protegido, donde ahora sí es amado, donde ahora sí es cuidado, que no estaban haciendo los fariseos, que eran falsos pastores. ¿Bien? Por eso entonces el Señor utiliza esta parábola para hacer una distinción entre el ministerio de los falsos maestros, que eran los religiosos de su tiempo, y él. ¿Bien? Ese es el contexto de la parábola. Y esta parábola o alegoría se divide en el versículo 1 al 6, que habla del legítimo pastor, porque ellos no eran legítimos pastores. La segunda parte del 10 al 7, que habla de la puerta del redil, y ya termina en el 11 al 18, que habla del buen pastor. Y Cristo, en esta parábola, se presenta como la puerta de las ovejas. ¿Bien? Quiero que hagamos énfasis a eso. Aquí hay dos aspectos que habla Cristo de la puerta. ¿Bien? Por ejemplo, en los versículos del 1 al 3, aquí habla de dos clases de refugio para las ovejas. Gracias. Aquí habla de dos clases de refugios para las ovejas. Bien, en los pueblos de Israel en ese tiempo habían corrales comunitarios. Bien, donde se metían los rebaños de los vecinos en la noche cuando volvían las ovejas. Estos rebaños comunitarios eran cerrados y en la mitad tenía una puerta generalmente de madera. Bien, que el portero tenía la llave. Recuerde que ahí habla del portero en la primera parte. Bien. Bueno, a este aprisco se refiere Cristo en la primera parte, pero en la segunda parte, cuando había un buen tiempo en el campo y no llovía, las ovejas no volvían por la noche y se recogían en otro aprisco más pequeño, que era cercado por unos alambres, ¿sí? Unas vallitas, y tenía una entradita, pero en la entradita no había puerta, que es el segundo aprisco que habla Cristo acá. Y en ese segundo aprisco no había puerta. ¿Qué pasaba ahí? El pastor se iba y se acostaba en el pedacito de la entrada, y literalmente el pastor era la puerta, en el segundo. ¿Se me entiendes? Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Que para entrar a la vida eterna solo hay una puerta, y es Jesús el Cristo. No hay otro medio, no hay otra manera de poder entrar al redil de las ovejas o a la presencia del Señor. ¿Bien? Entonces el pastor venía por la noche, cuando no hacía buen tiempo, no llovía, entraba las ovejas en ese aprisco pequeño y él mismo se acostaba en la puerta
Y nadie podía pasar sin pasar por encima del pastor, que es lo que estaban haciendo los fariseos, ¿bien? Que están entrando por otro lado para poder llevarse las ovejas. Amén. Bueno, ahora el 10, vamos al 10 entonces. Cristo defendía a capa y espada sus ovejas, hermano. Y se enfrentaba de frente con los falsos maestros. Y el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, ¿quiénes eran los ladrones? Los líderes religiosos. Esos eran los ladrones, hermano. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Ellos no entraban por la puerta porque no eran pastores. Eran ladrones y salteadores, se trepaban por los muros, por los vallados, para poder entrar al redil con engaño. No eran los legítimos pastores, que eso está hablando esto, que en realidad el contexto da para predicar acerca de los pastores, pero quiero enfatizar en algo más, ¿bien? Y ellos no eran legítimos pastores, no eran verdaderos pastores, porque el pastor en la primera, el portero sabe quién es y le abre la puerta. Y en la segunda se tiene que pasar por el propio Señor, que era la puerta, ¿bien? Entonces ellos habían venido en liderazgo y estaba haciendo algo con la nación de Israel. Y era que, texto, los estaba matando, hurtando y ¿qué más? Destruyendo, hermanos. O sea, quiere decir que el liderazgo judío, en vez de darle el alimento necesario para las ovejas, solamente lo que estaban haciendo era que estaban robándose el rebaño, destruyendo el rebaño y matando el rebaño, como hablaba nuestro hermano ahorita que estuvimos en la conferencia, que hay pastores que ellos mismos matan las ovejas y se las comen. ¿Bien? Entonces ellos estaban destruyendo el rebaño de Dios para satisfacción personal, para sus propios beneficios, para satisfacer sus egos. Ellos no vinieron a dar vida. Ellos no vienen a dar como Cristo viene a dar. Ellos vienen antes a tomar las ovejas para sí. ¿Bien? Y la segunda parte es donde quiero que nos centremos ya. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Bien? Vamos a mirar dos aplicaciones de esta frase: yo he venido para que tengan vida. Primero, por contraste, ese yo es enfático. Yo. ¿Por qué el yo es enfático? Porque los fariseos y los líderes judíos no le estaban dando vida a las ovejas de Israel. ¿Ven? Las ovejas tenían necesidades espirituales y ellos no las suplían. ¿Y sabe qué es lo que hacían? Los líderes israelitas colocaban cargas sobre las ovejas. Eso lo dice Mateo 23. Colocaban cargas y los israelitas no podían vivir una vida espiritual por las cargas y los mandamientos de hombres que le colocaban los israelitas sobre ellos. Bien, mandamientos, prohibiciones, tradiciones no les daban vida. Entonces por eso es el contraste. Yo, ellos no. Yo he venido para que tengan vida, hermanos. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, descendió de la eternidad en esa comunión gloriosa, preciosa, maravillosa, exclusiva, a venir al mundo de los hombres para darnos algo que no teníamos. ¿Qué no teníamos? Vida, hermano. Bendito sea el Señor. Y Él vino para darle vida a ese rebaño, pero también dice más adelante que hay otras ovejas de otro rebaño que van a escuchar la voz y entonces habrá un solo rebaño, judíos y gentiles, y tendremos un solo pastor. Aleluya. Bien. Entonces Él se presenta como el pastor, pero ¿sabe qué hace el pastor? Da vida, hermanos. Eso es lo que hace el pastor. El pastor da vida.
Miren lo que dice Marcos, que era la condición espiritual de Israel, y no vayamos muy lejos, se parece mucho a la condición de nuestros tiempos, hermanos. Mateo 9, versículo 35. Mateo 9, versículo 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, mire, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ven? O sea, tenían pastores, pero eran falsos pastores. Tenían pastores que no los estaban apacentando, o sea, ayudando al crecimiento y desarrollo espiritual de cada cristiano, sino que se estaban apacentando a sí mismos. Hermano, por eso nuestra oración y la oración de la iglesia es que levante pastores conforme a su corazón. Pastores que alimenten espiritualmente la vida de la iglesia. Amados hermanos, ¿bien? Entonces Cristo se presenta como el pastor de Israel, como el pastor de nuestros corazones, como el pastor y obispo de nuestras almas, o sea, quien nos cuida. Y hay un salmo que dice así, todos lo conocemos, Salmo 23:1, Yahvé mi pastor, nada me faltará. Me gusta la traducción que tiene Reina Valera 1865 y también la del Oso. Dice así: Yahvé es mi pastor, no me faltará. Claro, cuando Él es nuestro pastor no nos falta nada, pero esta traducción personaliza a Dios en nuestro interior. No nos faltará como pastor, nada. Él mismo, que se presenta como el que da vida, no nos faltará en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial. Él mismo, porque Él mismo es el pastor, porque Él mismo es la vida, hermanos. Y los líderes judíos encontraban la vida en las prohibiciones: no se ponga esto, no coma esto, no haga esto. En los mandamientos de hombre, ellos encontraban la vida ahí, pero la vida se halla es en Dios, es en Cristo, hermano. Amén. Entonces, yo he venido para que tengan vida. Aquí otra vez, entonces, Él vino de ese lugar precioso que está más allá de los cielos, ¿bien? Porque aunque la Biblia revela acerca del paraíso o tercer cielo, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero ese lugar incluso donde están los seres espirituales angélicos, los serafines, los querubines, los arcángeles, los 24 ancianos, los ángeles, Galgat, que son las ruedas, aunque ese es un lugar precioso donde están todos esos seres espirituales angélicos, ese lugar tampoco existía. Dios lo diseñó para manifestar más su presencia. ¿Bien? Entonces, el Hijo de Dios descendió de ese lugar, llamémoslo así porque no tenemos otra manera de decirlo, para darnos algo que nosotros no teníamos. Y es participarnos de la naturaleza divina, que es la vida eterna. Y vuelvo, insisto, en el Evangelio de Juan, cuando aparece la frase vida eterna, casi siempre, 98% es Zoe Aionos, vida eterna, hermanos. Bien, nosotros no teníamos la vida de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y no es que en nosotros había manchitas de tinieblas, una por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Sabe qué dice el texto de Efesios? Que éramos las propias tinieblas. Uy, hermano, ¿usted por qué es tan...? Porque eso lo dice la Biblia. Éramos las propias tinieblas. ¿Bien? Y cuando estábamos en esa condición de muerte, de decadencia y en las propias tinieblas, vino el pastor a nuestra vida.
y nos dio algo que no teníamos, y nos perdonó, y nos lavó, y nos introdujo en su rebaño. Ahora somos parte de su cuidado, parte de su rebaño, hermanos. Tenemos la vida Zoe, tenemos la vida eterna, hermanos. ¿Ven? Vamos a Primera de Juan, para los hermanos más nuevos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. ¿A qué horas inicié? Estoy tomando el tiempo. Primera de Juan 5, versículo 11. Y este es el testimonio, mire su Biblia, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está ¿quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y cómo se obtiene esa vida eterna? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces el llamado de Dios a todos los hombres es que se arrepientan y crean en Jesús el Cristo como el Hijo de Dios para tener algo que no tenían, y es la vida eterna. Amén. Bien, ahora volvamos a Juan 10:10. Entonces, ya que entendimos que Cristo vino para darnos vida, el propósito de la redención no se queda solamente en darnos vida. Y por eso entonces este compartir es la vida después de la coma. Sé que hay un libro que habla de algo parecido, pero trata desde la tierra de Canaán. La vida después de la coma. Volvamos a leerlo. Juan 10:10. La parte B. Yo he venido para que tengan vida, coma. ¿Y para qué? Mire, entonces el propósito de Dios no era solamente darnos la vida eterna. El propósito de Dios no era solamente salvarnos de la condenación del infierno. ¿Bien? Cristo no solo descendió de la eternidad al mundo de los hombres para darnos vida Zoe, o vida eterna. Hermano, es para que esa vida sea una vida ¿cómo? Abundante. O sea, la vida después de la coma. Yo he venido para que tengan vida, coma. ¿Cómo? En abundancia, hermanos. ¿Bien? Esa palabra abundancia, la palabra griega perizos, así aparece en el griego, tiene el sentido de ir más allá de la medida. Habla de superabundancia en cantidad, o habla de superioridad en calidad. Una cantidad tan abundante para ser considerablemente más de lo que uno esperaría, hermanos. ¿Bien? Entonces esa frase griega, para que tengan vida en abundancia, quiere decir superabundancia en algo. Toda abundancia de bienes espirituales. Hermano, y entonces cuando leemos este texto, meditamos en esto, ¿sabe qué vemos en muchos cristianos? Que muchos creyentes hay veces tienen la noción de que la vida abundante es simplemente una vida larga sobre la faz de la tierra. O entienden que la vida abundante es una vida cómoda y fácil sobre la tierra. No, esa no es la vida abundante. La vida abundante es de carácter espiritual y no lo teníamos. Porque no la teníamos, no teníamos la vida eterna. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, y yo he venido para que tengan vida? No solamente eso sino que esa vida la tengamos ¿cómo? En abundancia. Dios quiere que tengamos abundancia de gracia, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de contentamiento, abundancia de agradecimiento, abundancia de amor, abundancia de misericordia, abundancia de perdón, abundancia de bondad, abundancia de dominio propio, abundancia de fortaleza, abundancia de paciencia, abundancia de unidad, abundancia de respeto, abundancia de preferencia, abundancia espiritual.
Eso quiere el Señor, hermanos. Y el mayor problema de los hijos de Dios es que muchos de nosotros vivimos la vida antes de la coma. Sí, ya tengo vida eterna, gracias a Dios. ¿Bien? Y no vivimos la vida después de la coma. Hermano, ¿cuántos de nosotros podemos afirmar que disfrutamos de la vida después de la coma? ¿Cuántos de nosotros podemos manifestar en nuestro vivir una vida abundante, hermanos? Lastimosamente muchos de nosotros todavía vivimos por la vida antigua, por los deseos antiguos, por los hábitos antiguos. Hay cristianos que han pasado 20 años y de verdad que no saben la vida después de la coma. Igualitos como cuando el Señor los salvó, igual de amargados, se quejan por todo. ¿Ven? No se ve la experiencia de la vida abundante. Lastimosamente tenemos un cristianismo, y hoy que estamos en el tiempo, donde cada 8 días se crea una enfermedad nueva. Y el cristiano que no vive en vida abundante, lastimosamente muchos hijos de Dios viven en depresión, hermano. Viven en estrés. Viven en ansiedad. Todavía no ha venido el futuro y ya están ansiosos. ¿Sabe qué necesitamos? Una revelación más gloriosa de quién es Jesucristo para vivir la vida abundante. Muchos creyentes viven en inconformismo. ¿Y cómo está la iglesia? Ay, hermano. ¿Y cómo está la familia? Pues, hermano. ¿Y cómo está el país? Pues, hermano. Muchos creyentes viven en falta de gratitud. ¿Sabe qué? Y eso es una ofensa a la ley de Dios. Primera Tesalonicenses nos dice así: dad gracias en todo. Y está en imperativo. Hay muchos creyentes, lastimosamente, que viven en fornicación, hermano, que viven en rebeldía, siempre en contra de cualquier tipo de autoridad. Hay muchos cristianos que viven en rencores. Y generalmente, ¿sabe cuándo pasa eso? Siempre pasa en nuestra familia. Cuando usted empieza a examinar y habla con los hermanos que tienen rencores, siempre está arraigado en la familia. Hay cristianos que han pasado 20, 30 años, viven sin compromiso con los intereses de Dios. Solo le interesan sus intereses. Solo le interesa su bienestar. Y deja a un lado la casa de Dios. Cristianos que viven en murmuración, hermano. A toda hora mantienen murmurando. ¿Bien? Y yo sé que Cristo está dentro de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que en algunos Cristo está, pero bien en el fondo, hermano. No se ve. Pareciera que Jesucristo estuviera como atrapado por allá en el interior. Y finalmente la vida abundante no es nada más, no es nada menos que la salida de la vida de Cristo en cada uno de los cristianos. Hermano, tenemos un llamamiento a vivir la vida en abundancia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es porque nuestra mente necesita ser renovada y transformada por el Paracleto, por el Espíritu Santo. Generalmente, ¿no lo ha visto? Nosotros vivimos paz, en gozo, en alegría, cuando todo en nuestro entorno está bien. Y apenas nos mueven el butaco, se acabó. Se acabó la paz, se acabó el gozo. Bien. Entonces, hermano, el llamado a vivir la vida después de la coma es en todo tiempo y en todo momento. Hermano Yair, pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo en mi casa. Pues yo le contaré lo que yo estoy viviendo en la mía. Bien. Nosotros hay veces creemos que las situaciones que nosotros vivimos son las peores del mundo. Hay hermanos que están peores que nosotros, hermano. Y hay algo que olvidamos, que hay alguien que está sentado en el trono, que está viendo fijamente lo que me está pasando. Y hay veces olvidamos esa soberanía del Señor. Desde el trono de la majestad de las alturas, Él está atento a todo lo que nos está pasando. Todo, hermano. ¿Bien? ¿Amén? Bien, terminamos con un versículo. Filipenses 1.
me escuché una entrevista del doctor Samuel Pérez Millo y le preguntó, ¿cuál es su testimonio cristiano? Y generalmente si nos hubieran preguntado a nosotros, bueno, el Señor me salvó en 1900 tales y ha pasado esto, ahí nos daríamos como media hora dando nuestro testimonio. ¿Sabe qué respondió él? Este versículo, Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, hermanos, la vida en abundancia es el vivir de Cristo en nuestro corazón. Pablo no tenía concepto de vida aparte de Cristo. Por Él se recibe la vida eterna y en Él nos da el poder para vivir esa vida eterna. La salvación es la implantación de la naturaleza divina en nuestra vida. Y la maduración y el vivir cristiano es el desarrollo de esa vida que nos fue participada. Hermanos, para Pablo, Cristo no solamente era su vida. Sí, yo recibí a Cristo como el Señor, sino que para Pablo, Cristo era su vivir. Y cuando Él vive en nosotros, lo vive su vida, es cuando nosotros vivimos esa vida en abundancia, hermano. Vivimos una vida en victoria, no vivimos una vida en derrota. Muchos cristianos viven en derrota, hermano. ¿Y es por qué? Porque están viviendo sus vidas sin Cristo. ¿Recuerda Apocalipsis 20? Apocalipsis 3, 21. Un texto muy utilizado para evangelizar. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Bien, es un regaño para la iglesia. La Biblia textual traduce así: he aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. ¿Usted sabe qué es el aldabón? Los más viejitos sabemos qué es el aldabón, ¿cierto? Eso se colocaba en las puertas, era grande y utilizaba bon y se tocaba así. Bien, entonces, hermano, la Odisea estaba haciendo todo sin Cristo. Cristo estaba afuera y la Odisea estaba haciendo un montón de cosas en la iglesia. Entonces, hermano, debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir esa vida poderosa, en abundancia, en nuestro vivir, que se vea esa vida en abundancia en todos los bienes espirituales. Amados hermanos, si como creyentes percibimos que el deseo de Dios es que el creyente exprese esa vida, la vida eterna en abundancia, hermanos, no perdamos tiempo enfocándonos en la vida de acá. Es que ese es nuestro gran problema. Enfatizamos toda nuestra vida bios y psíquica, almática. ¿Bien? Y sabe que allí no hay ningún progreso espiritual para ninguno de nosotros. Por eso yo he hablado con hermanos, usted está igualito desde que el Señor lo salvó. Han pasado 20 años y la estructura de su ser invariable, hermano. Sus mismos hábitos, su misma forma de pensar. Eso lo mencionamos mucho en Villavicencio. Yo coloqué música, yo era DJ durante 8 años cuando estaba joven. Y cuando ya por la noche la gente estaba ya bien prendida, entonces poníamos música clásica de los 80. Y había una canción de una agrupación que se llama Alaska y Dinarama. Yo colocaba discos en LP, imagínense, chiquiticos. ¿Hace cuánto? Y entonces había una canción que colocaba que se llama ¿A quién le importa? ¿La has escuchado? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Hermano, renueve esa manera de pensar. Nosotros sí necesitamos ser afectados por el Espíritu Santo en nuestro temperamento y carácter. No le servimos al Señor así para sus intereses, amados hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, así como Dios nos salvó y somos una nueva criatura en Cristo, así se debe transformar nuestra comprensión de la vida abundante. Amén. Bien, hermanos, como creyentes sabíamos que Cristo quería que viviéramos esa vida en abundancia. Hermano, ¿por qué como cristianos nos cuesta tanto vivir esa vida en abundancia? Respuestas que cada uno podrá dar en su corazón. Y terminamos, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden vivir esa vida cristiana en abundancia? Oremos. Dios de los cielos, gracias por haber enviado a tu Hijo. Hijo de Dios, hoy te agradecemos por darnos a conocer tu obra
y ayúdanos a entender tu propósito. Tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Estamos muy agradecidos que tu palabra sea abierta para darnos a entender eso. Queremos que tú, Señor, seas conocido a través de nuestra predicación y que tú seas exaltado y que tu obra conocida en nuestros corazones. Te bendecimos, bendice, Señor, a nuestros amados hermanos acá en Ciudad Bolívar, a quien apreciamos, amamos, Señor. Oramos para que tú sigas avanzando en sus corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.